Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde la pasión por las series turcas se desborda. Y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí porque prepárense para un viaje lleno de emociones, lágrimas y giros inesperados. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de los dramas familiares turcos. Esos que te atrapan desde el primer minuto, te roban el corazón con sus personajes entrañables y te dejan pensando durante días en las decisiones que toman. Esos dramas que, admitámoslo, nos hacen soltar una lagrimita y reflexionar sobre nuestras propias familias. Antes de que nos adentremos en este universo de intrigas familiares, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con recomendaciones, análisis y curiosidades sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Ahora sí, empecemos. En Turquía, la familia lo es todo. Es el pilar fundamental de la sociedad, el refugio, el apoyo incondicional, o al menos, eso es lo que se espera. Pero claro, la realidad es mucho más compleja y a menudo, está llena de secretos, rivalidades y conflictos que ponen a prueba los lazos de sangre. Y es precisamente ahí donde los dramas turcos brillan con luz propia. No es casualidad que este género haya conquistado audiencias en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este e incluso cruzando el Atlántico hacia América del Norte. Su resonancia universal radica en la capacidad de retratar emociones y situaciones con las que cualquiera puede identificarse, independientemente de su origen cultural. Uno de los elementos que hace tan adictivos estos dramas es la forma en que exploran las dinámicas familiares. No se limitan a mostrar la superficie, sino que se adentran en las profundidades de las relaciones entre padres e hijos, hermanos, esposos y otros miembros de la familia. Nos muestran las presiones sociales, las expectativas culturales y las ambiciones personales que pueden llevar a la confrontación, la traición y el perdón. Los dramas turcos desmenuzan la complejidad de las interacciones familiares, mostrando que incluso las relaciones más sólidas pueden verse afectadas por el peso de las tradiciones, los secretos ocultos y las ambiciones desmedidas. Otra característica clave es la intensidad emocional. Los dramas familiares turcos no se andan con rodeos. Las emociones son a flor de piel, los conflictos se exacerban y las decisiones tienen consecuencias devastadoras. Pero precisamente esa intensidad es lo que nos engancha, lo que nos hace sentirnos identificados con los personajes y lo que nos mantiene al borde del asiento hasta el final. La catarsis que experimentamos al ver estos dramas es real, nos permiten procesar nuestras propias emociones y reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares. La capacidad de los actores turcos para transmitir emociones complejas con una mirada, un gesto o una simple palabra es, sin duda, uno de los pilares del éxito de este género. Y hablando de personajes, ¿qué personajes? Están tan bien construidos, tan llenos de matices y contradicciones que es imposible no empatizar con ellos, incluso cuando toman decisiones cuestionables. Tenemos a la matriarca dominante que ejerce su poder con mano de hierro para proteger a su familia, aunque a veces termine asfixiándola. Tenemos al hijo pródigo que regresa a casa tras años de ausencia y debe enfrentarse a los fantasmas del pasado. Tenemos a la nuera ambiciosa, que está dispuesta a todo para ascender socialmente. Y tenemos a la joven idealista, que lucha por sus sueños en contra de las convenciones sociales. Cada uno de estos arquetipos, aunque comunes, son interpretados con una profundidad y una autenticidad que los hacen únicos y memorables. Los guionistas turcos son maestros en crear personajes complejos, con motivaciones claras y falibilidades humanas, lo que permite que el público se conecte con ellos a un nivel emocional profundo. Ahora bien, ¿qué dramas familiares turcos recomiendo para empezar? Hay tantos y tan buenos que es difícil elegir, pero aquí van algunas opciones que considero imprescindibles. Intentaré darles una variedad que cubra diferentes subgéneros dentro del drama familiar. Empecemos con İçeride, una serie que te atrapa desde el primer episodio con su trama llena de acción, suspense y drama familiar. Sarp y Umut son dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre, mientras que Umut es un policía encubierto que lucha contra el crimen. A medida que sus caminos se cruzan, la verdad sobre su pasado familiar comienza a salir a la luz, desencadenando una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. La tensión entre los hermanos, la lealtad a sus respectivas familias y la búsqueda de la justicia son los elementos que hacen de İçeride una serie tan adictiva.
La serie no solo explora la relación entre los hermanos, sino también la influencia del entorno familiar en sus decisiones y el peso del legado paterno. La atmósfera oscura y llena de suspense, combinada con las actuaciones impecables de los protagonistas, hacen de Izerde una serie que te mantendrá pegado a la pantalla. Otra joya que no se pueden perder es Bir Zamanlar Kukurova. Ambientada en la Turquía de los años 70, esta serie narra la historia de amor prohibido entre Zuleya y Yilmaz, dos jóvenes que huyen de Estambul tras cometer un crimen. Para protegerse se hacen pasar por hermanos y encuentran trabajo en una granja en Kukurova. Allí Zuleya llama la atención de Demir, el poderoso dueño de la granja, quien se obsesiona con ella y está dispuesto a hacer lo que sea para conquistarla. Tierra Amarga es un drama familiar épico, lleno de pasión, intrigas y secretos que te transporta a otra época y te sumerge en la vida de una familia poderosa y atormentada. La serie explora temas como la ambición, el poder, la venganza y el amor, todo ello en un entorno rural y lleno de contrastes. La cinematografía impecable y la banda sonora emotiva contribuyen a crear una atmósfera mágica y envolvente. Si buscan algo un poco más actual y con un toque de comedia, les recomiendo Yalan. Esta serie cuenta la historia de Ferit, un joven rico y mimado que es obligado por su abuelo a casarse con una chica de su pueblo natal. La elegida es Seyran, una joven inteligente y ambiciosa que sueña con estudiar en la universidad. El matrimonio arreglado de Ferit y Seyran da lugar a una serie de situaciones cómicas y dramáticas, a medida que ambos intentan adaptarse a sus nuevas vidas y a las presiones de sus respectivas familias. Yalan es una serie entretenida y refrescante que explora temas como el amor, la tradición y la libertad. A través del humor y la ironía, la serie critica las convenciones sociales y las expectativas familiares, al mismo tiempo que celebra la individualidad y la búsqueda de la felicidad. La química entre los protagonistas y la frescura del guión hacen de Yalan una serie ideal para aquellos que buscan un drama familiar con un toque ligero. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Kardeslerim. Esta serie sigue la vida de 4 hermanos que quedan huérfanos tras la muerte de sus padres en un trágico accidente. A partir de ese momento, deben aprender a valerse por sí mismos y a superar las dificultades que se les presentan en el camino. Hermanos es un drama familiar conmovedor y realista que aborda temas como la pobreza, la discriminación y la superación personal. La fuerza de los lazos familiares y la determinación de los hermanos para salir adelante son los elementos que hacen de esta serie un verdadero canto a la esperanza. La serie no escatima en mostrar la crudeza de la realidad, pero siempre desde una perspectiva optimista y llena de esperanza. La empatía que genera la historia de los hermanos y la autenticidad de las actuaciones hacen de Kardeslerim una serie que te tocará el corazón. Además de estas recomendaciones, me gustaría mencionar brevemente otras series que también merecen una oportunidad, como An, que aborda el tema de la adopción y la protección infantil de una manera muy conmovedora, Aşk Memnu, un clásico del drama turco que explora las consecuencias de la infidelidad y la ambición en una familia adinerada, y Dirilis, Ertuğrul, un drama histórico que narra la historia de los orígenes del Imperio Otomano a través de las intrigas familiares y las luchas por el poder. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema de la familia de una manera profunda y conmovedora. Cada una de ellas ofrece una perspectiva única sobre las dinámicas familiares, las tradiciones culturales y los desafíos que enfrentan las familias en la sociedad turca. La riqueza de las historias, la calidad de la producción y la pasión de los actores son los elementos que han convertido a los dramas familiares turcos en un fenómeno global. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por los dramas familiares turcos que te atrapan el corazón. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se animen a darle una oportunidad a alguna de las series que les he recomendado. Recuerden que en el mundo de los dramas turcos, la familia es el centro de todo, para bien o para mal. La familia es el eje central de la vida en Turquía, y eso se refleja en la televisión. Hemos explorado cómo estas series se adentran en las complejidades de las relaciones familiares, la intensidad emocional que las caracteriza y los personajes entrañables que nos hacen sentir identificados. También hemos repasado algunas recomendaciones de series que considero imprescindibles para empezar a adentrarse en este género. Espero que esto les haya servido como una guía para explorar este fascinante universo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje seriéfilo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de estas series que nos roban el corazón. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus recomendaciones de dramas familiares turcos favoritos. Me encantaría saber cuáles son sus imperdibles.
¿Cuáles series los han marcado más? ¿Qué personajes los han hecho llorar, reír o reflexionar? Compartan sus experiencias y sus opiniones, me encanta leerlos. Ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos seriéfilos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Hasta la próxima, mis seriéfilos de corazón. Que tengan una semana llena de dramas, pero solo en la pantalla. Y recuerden, la familia siempre es primero, al menos en los dramas turcos. Adiós.